y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Desde la ciudad de Fresno, California, y transmitiendo para el mundo entero, el Evangelio Eterno les da la bienvenida a cada uno de ustedes. Nos sentimos felices de que hayan venido hasta este lugar a compartir juntos la palabra de Dios. También les damos la bienvenida a aquellos que sintonizan en esta hora, que a través de la pantalla nos están viendo y también se están uniendo a nosotros para aprender del Santo Libro de Dios. Que las bendiciones del Señor les alcancen donde quiera que ustedes estén también. Y a los que están aquí, muchas bendiciones del cielo. Vamos a pedir al Espíritu Santo que sea nuestro Maestro en esta hora y que Él nos ilumine, nos enseñe su verdad y nos dé el valor de ponerla por obra. Aquellos que nos pueden acompañar, yo voy a arrodillarme para encomendarme a Dios. Los demás pueden inclinar su rostro en el lugar donde están. Amado Padre Celestial, con corazones agradecidos venimos delante de ti, para alabarte, para glorificarte, porque tú eres digno de toda honra y gloria. Te damos gracias porque tú nos das el privilegio de conocerte a ti. No hay cosa más grande en este mundo de que conocer a nuestro Padre Celestial. Te damos gracias porque también a través de Jesucristo tenemos entrada directa hasta el trono de gracia. Y te pedimos que en esta hora tú nos honres con tu presencia. A través de tu Espíritu Santo está en nuestro medio. Guía nuestros pensamientos. Enséñanos tu verdad. Muéstranos tu camino y danos tu justicia. Humildemente te pedimos, Señor, que tú nos uses en esta hora. Te pido que toques mis labios con ese carbón encendido de tu altar, para que limpies el instrumento, para que lo que fluya de mis labios pueda ser tan solo tu palabra. Bendice a cada persona aquí presente. Tú conoces, Señor, las necesidades de cada uno de los que estamos aquí. Sé propicio a cada uno de nosotros. Hay algunos que están pasando por tribulación. Hay algunos que están pasando por un momento muy difícil en su vida. Sabemos, Señor, que la situación actual, no solamente aquí en California, sino en muchas otras partes de los Estados Unidos y también en el mundo entero, hay mucha necesidad, hay una crisis, Señor. Te pedimos que tú puedas proveer para cada uno de tus hijos. En forma especial, te suplicamos por aquellos que están comenzando a conocer tu palabra y tu verdad. Sabemos que hay un enemigo que quiere impedir que la semilla caiga en buen terreno, pero nosotros confiamos en la promesa de tu Santo Espíritu. Tú dices en tu palabra, mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía. Fructifica, Señor, esa palabra en esta hora para que pueda dar fruto para vida eterna. Me encomiendo en tus manos, pidiéndote una bendición sobre cada persona que escucha mi voz en esta hora, según sus necesidades. Danos los pedidos de nuestro corazón y te lo agradecemos sin merecerlo, en el nombre precioso de tu amado Hijo, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén.
Les invito a abrir la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis en el capítulo 20. Hoy vamos a completar en los primeros minutos de este tema lo que comenzamos anoche a hablar sobre el milenio, esos 1000 años en que el diablo va a ser atado. Apocalipsis capítulo 20. Leamos desde el versículo 1 en adelante. Si alguno de ustedes necesita una Biblia, les vamos a pedir a ver si hay alguna persona que nos puede ayudar trayendo algunas Biblias aquí para los que necesitan. ¿Alguien necesita un ejemplar de las Santas Escrituras? Aquí hay una persona, aquí hay otra persona. ¿Nos ayudan con las Biblias, por favor? Muchas gracias. Quisiéramos que todos puedan seguir la lectura de la palabra de Dios y de esa manera recibir la bendición, porque en Apocalipsis capítulo 1 nos dice en el versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía de este libro y los que guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Aquí también necesito una Biblia. Así que la bienaventuranza es para el que escucha, pero también para el que ¿qué? El que lee. Así que hay que escuchar, pero también hay que leer la palabra de nuestro Dios. Pero más importante todavía, hay que ponerla por obra. Apocalipsis capítulo 20, versículo 1. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. El dragón, la serpiente antigua, el diablo y Satanás. No me gusta mucho hablar de ese personaje. Y no me gusta hablar del diablo porque es el enemigo de Cristo. Prefiero glorificar el nombre del Señor Jesús. Sin embargo, el pasaje que el Señor Jesús nos presenta en esta hora, nos va a hablar de cómo el diablo va a ser atado, y esas son buenas noticias. That's good news. Buenas noticias, el diablo va a ser atado y ya no va a poder engañar más, no va a poder molestar más, porque Juan vio un ángel que tenía una grande cadena en la mano y prendió al dragón, la serpiente antigua, y lo ató, lo encerró, lo arrojó al abismo y puso un sello sobre él para que no pudiera engañar más a las naciones. ¿Saben? Esta va a ser la tercera vez que el diablo es restringido. ¿Cuántos dije? En realidad la Biblia nos habla de 4 caídas del diablo. ¿Sabían eso? La mayoría de la gente sabe de una caída del diablo. Pero la Biblia nos habla de 4 caídas de Satanás. La primera caída fue cuando él pecó en el cielo y fue arrojado del cielo. Nos dice en Apocalipsis capítulo 12, versículo 3 y 4. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo,
tan pronto como naciese. Y ella dio a luz a un hijo varón, el cual regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Aquí se nos habla de que el dragón arrastró una tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. ¿Qué cosas son las estrellas del cielo? Muy bien, en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis se nos dice el versículo 20, Apocalipsis 1:20, el misterio de las 7 estrellas que viste en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Así que los ángeles están representados ¿por qué en el libro de Apocalipsis? Por estrellas. Y el diablo arrojó una tercera parte de las estrellas del cielo, la arrastró con su cola. Esa primera vez que el diablo fue expulsado del cielo fue cuando él se quiso hacer igual a Dios. La Biblia dice que él codició el lugar del Hijo de Dios en el cielo. Él se quiso hacer igual a Cristo. Tenía envidia del Hijo de Dios. Y comenzó el desafecto en el cielo. Comenzó a sembrar la cizaña entre los ángeles, a hablarles en contra de Dios, a hablarles de la injusticia de Dios, a sembrar dudas en su corazón. Y la cosa llegó a tal estado que finalmente Dios tuvo que expulsarlo del cielo. No sin antes darle oportunidad. Le dio oportunidad. Es más, Dios tuvo un concilio celestial. Llamó a todos los ángeles a presentarse delante de él. Y delante de todos los ángeles, el Dios del cielo declaró quién era en realidad Jesús, Yahshua, el nombre de Jesús en el cielo. Y saben, el Padre cubrió a su Hijo de gloria y les dejó saber a los ángeles que ningún otro sino su Hijo ocupaba el lugar de preeminencia a su lado en el cielo. Les explicó que todas las criaturas habían sido creadas por Cristo, porque así dice la Biblia. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Dice en el versículo 15 en adelante, hablando acerca de Jesucristo, el Hijo, vamos a leer desde el versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, Colosenses 1:13. Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él existía antes que todas las cosas existiesen, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio de todo. Él es el primogénito de entre los muertos,
para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Así que el Padre glorifica al Hijo, explica que Él es el creador de todas las cosas que existen, visibles e invisibles, de todos los ángeles. Todo eso fue creado por medio de Cristo y para Él. Y en Él habita toda la plenitud de Dios. Miren lo que dice Colosenses capítulo 2 y versículo 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Notaron? La plenitud, la totalidad de lo que es Dios. La palabra deidad quiere decir Dios. La totalidad, la plenitud de lo que es Dios habita en Cristo corporalmente. O sea, Él es literalmente de la misma esencia y sustancia de Dios. En cambio, Lucifer es una criatura creada. Lucifer era el nombre de ese ángel antes de pecar, antes de ser echado del cielo, portador de luz. Él era una criatura, un ser creado. Debía su vida, su existencia a Cristo. Era una criatura, o sea, derivaba su existencia, su vida, del único que tiene vida en sí mismo. Porque Cristo no recibió la vida de otro. Nadie le dio la vida a Él. Él es la vida. ¿No dijo Él, yo soy el camino, la verdad y qué? Y la vida. Él es la vida. Él no recibió la vida de otro. Hay gente que piensa que Cristo fue creado por Dios. Pero si Él fuera creado, sería una criatura y no sería Dios. Solamente uno que existe eternamente es Dios. Y se nos dice en San Juan, en el capítulo 1, y por cierto, la lección de escuela sabática de esta semana, estamos estudiando justamente este tema, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, la posición que Él ocupaba en el cielo junto a su Padre. En San Juan, en el capítulo 1, nos dice en el versículo 1 en adelante: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo ¿qué? Era Dios. Este existía desde el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Noten, el Verbo existía con Dios y el Verbo era Dios. ¿Y quién es el Verbo? El versículo 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Aquel que existía desde toda la eternidad con el Padre, que era uno con Dios, se hizo carne. Pero Él fue el creador de todo lo que existe. Lucifer quiso ocupar el poder, quiso ocupar la posición y quiso ocupar el título y la adoración que solo le pertenecen al Creador. Codició, deseó llegar a ser igual a Cristo, como Dios. Y como Él sembró el desafecto, el descontento entre los ángeles del cielo, Dios llamó a todos los ángeles y les explicó: todos ustedes son criaturas creadas. Y fueron creados para amar y ser amados. El único que no fue creado es mi Hijo. Él existió conmigo desde toda la eternidad, porque es de la misma esencia, de la misma naturaleza.
Padre, Hijo y Espíritu Santo existieron eternamente. Los ángeles vieron cómo Dios cubrió de gloria a su Hijo. Pero esto, en lugar de satisfacer a Lucifer, lo llenó más de envidia, más de celos. Y abiertamente comenzó la rebeldía contra Dios. Finalmente fue expulsado. Y la Biblia dice que fue expulsado del cielo. Esa fue la primera caída del diablo, cuando fue echado del cielo. Él andaba buscando dónde colocar su reino, porque consiguió bastantes ángeles que lo siguieran. Una tercera parte, millones de ángeles fueron expulsados del cielo con él, porque escogieron seguir a Lucifer. Y él andaba buscando un lugar donde poner su trono, su reino, y donde desarrollar ese reino que él decía que iba a ser mejor que el de Dios Padre. Porque él les decía, ustedes no necesitan ley, no necesitan quien los mande, quien les diga lo que tienen que hacer. Si se vienen conmigo, yo les voy a dar libertad, pueden hacer lo que quieran. Y anduvo buscando dónde poner su reino. Fue a muchos mundos. ¿Saben ustedes que hay mundos habitados en el universo? Hay seres creados que viven en otros universos, en otras galaxias. También creados por Dios. Y Lucifer anduvo tratando de meterse en alguno de esos mundos para él poner su reino, pero no logró que le hicieran caso. Y finalmente vino a este mundo. Cuando él fue arrojado del cielo a la tierra estaba creada por Dios, pero todavía Dios no había puesto vida en la tierra. Miren qué interesante lo que estamos diciendo. Vamos a leerlo. Vamos al libro de Segunda de Pedro. Bueno, vamos a comenzar por Génesis. Génesis 1 y después vamos a Segunda de Pedro. Esto nos va a ayudar a entender por qué el diablo va a ser atado y va a ser echado al abismo. Génesis capítulo 1, dice el versículo 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba ¿cómo? Desolada o desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y entonces dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, separó la luz de las tinieblas, llamó a la luz día y a las tinieblas noche, y fue la tarde y la mañana del primer día. Esta es la historia de la creación. Ahora dice que antes que Dios comenzara a crear, ¿cómo estaba la tierra? Vacía, sin vida, sin luz, en tiniebla. Las tinieblas cubrían la faz del abismo. La palabra abismo para nosotros en español significa un pozo muy profundo, un abismo, ¿verdad? Cuando leemos del abismo nos imaginamos un despeñadero muy, muy profundo, ¿verdad? Un abismo. Pero en la Biblia la palabra abismo quiere decir un lugar sin vida, un lugar sin luz, en tinieblas, un lugar desolado. Eso es un abismo, según la Biblia. Ahora, ahí fue arrojado el diablo. Vamos a Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2. Hacia el final de su Biblia. Dice el versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó ¿dónde?
¿Dónde dice que los arrojó? Al abismo, muy bien. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Los ángeles que se rebelaron contra él y pecaron, Dios los arrojó al abismo y los entregó a prisiones ¿de qué? De oscuridad, para ser reservados para el juicio. Así que los ángeles que pecaron en el cielo y el diablo arrastró una tercera parte de esos ángeles, leímos que fueron arrojados ¿dónde? Primero dice que fueron arrastrados a la tierra, pero ahora aquí dice que fueron arrastrados ¿dónde? Arrojados al abismo. Recuerden, la tierra se le llama abismo cuando está desolada, vacía, en tinieblas, sin vida, sin luz. Bueno, esa es una traducción. Sí, cuando una persona muere también se dice que desciende al infierno, pero no es un lugar que se está quemando. Por ejemplo, el credo dice que Cristo murió, fue sepultado, descendió a los infiernos y resucitó al tercer día. No fue que Cristo fue al infierno. Los infiernos quiere decir la tierra, el sepulcro. A eso se refiere. Por eso ahí dice infierno refiriéndose a la tierra. Pero en la mente de la gente que no conoce la terminología bíblica, lee infierno y piensa que es un lugar de fuego. Pero el diablo no fue lanzado a un lugar de fuego, sino fue lanzado ¿a dónde? A esta tierra, exactamente, al Seol, al sepulcro, a donde no hay vida. Por eso se le llama justamente al sepulcro, a la tierra, a donde la gente es enterrada, el Seol o el Hades. El sepulcro es el lugar donde no hay vida, el lugar de la muerte, el lugar de la desolación, el lugar donde no hay nada, donde hay tinieblas. ¿Ok? Ahí lo traducen infierno, porque se está refiriendo a la tierra desolada y vacía. Pero en esta otra Biblia lo traducen como abismo. Después de eso Dios decide poner el hombre en esta tierra y primero le pone a la tierra vida, luz, crea los continentes, separa las aguas de la tierra, crea lo seco, crea la atmósfera, crea las plantas, las flores, los árboles, los insectos, los pájaros, los peces, los animales y finalmente crea al hombre. Ustedes conocen la historia como Lucifer, que ya había sido arrojado a la tierra, y algunos dicen, bueno, ¿y por qué Dios lo tuvo que arrojar justamente aquí? ¿Por qué no lo mandó a otro planeta? El diablo anduvo buscando dónde poner su trono, pero no pudo hacer caer a ninguno de los otros planetas que fueron creados. Y aquí, desgraciadamente, nuestros primeros padres cayeron. Esa fue la primera caída del diablo, cuando fue arrojado del cielo a la tierra desolada y vacía. La segunda caída del diablo fue siglos más tarde. Miren, cuando Adán y Eva pecaron, el diablo consiguió el control de este planeta, porque Dios había hecho a Adán y a Eva mayordomos de esta tierra. Los había puesto para que ellos gobernasen sobre las aves del cielo, las bestias de la tierra, sobre todo lo que existe. Ellos iban a ser no los dueños, sino los mayordomos de la vida en este planeta. Pero cuando ellos cayeron y fueron tentados por Satanás, y cuando alguien es vencido, la Biblia dice que es hecho esclavo de aquel que lo venció. Y así Adán y Eva se volvieron esclavos de Satanás. Y cuando en una guerra alguien gana